Bien, pues es el tema 5. Lo primero que vamos a ver de la memoria RAM, pues vamos a entrar ya directamente a materia y vamos a ver sus características. ¿Vale? La memoria, vamos a recordar lo que es el significado de la memoria principal. La memoria principal, digamos, es una parte fundamental de un sistema informático. ¿Vale? La memoria principal no va a guardar archivos, sino que va a guardar los datos puros, no los datos directamente de los programas. Va a guardar en verdad dos tipos de datos, los datos en sí y las instrucciones que procesan esos datos. A la unión de esas dos cosas es lo que vamos a llamar procesos, ¿no? Procesos, programas o lo que sea. El nombre correcto es memoria principal, ¿vale? Pero nadie se refiere a la memoria de un ordenador como memoria principal, ¿vale? Solamente a lo mejor en los libros y tal, en plan académico se habla, pero cuando nosotros estamos a nivel ya de campo, ¿no? A nivel real, en el mundo real, lo que hablamos es de memoria RAM, ¿vale? La memoria RAM es la memoria que utilizamos hoy en día, pero hace un tiempo no se utilizaba esta memoria. Posiblemente en el futuro a lo mejor cambia la memoria y tampoco se utiliza. RAM significa random, ¿vale? Que sonará la palabra random, ¿no? Random Access Memory. O sea, literalmente memoria de acceso aleatorio. Y ya os digo que este es el tipo de memoria que se utiliza hoy en día. Que antiguamente se utilizaba otro tipo de memoria que se llamaba memoria de núcleo magnético. Y se ha utilizado otro tipo de memoria, ¿vale? Como por ejemplo, memoria de acceso secuencial. Que en vez de llamarse RAM se llamaba SAM. Pues bien, la primera característica que vamos a ver de la memoria RAM es que su acceso, como su nombre indica, es aleatorio. Random significa aleatorio. Pues, ¿eso qué significa esto de aleatorio? Significa que para acceder a una posición de memoria no existe ningún retardo adicional por cambiar de posición. O dicho de otra forma, que me da igual acceder al primer elemento de la memoria que al último, que voy a tardar lo mismo. Vosotros que sois jóvenes, pues quizás no habéis conocido ningún dispositivo de memoria secuencial. Pero hay uno que está muy claro, las cintas de VHS, por ejemplo, o las cintas de cassette, de audio. Esas cintas, pues cuando tú las reproduces, si tú querías escuchar una canción o en un vídeo querías ver un minuto, tenías que pasar por todo lo anterior para llegar a ese minuto. Es en esa escena. Si estaba en una película, por ejemplo, tenías que pasarlo ahora, en ese momento. Después aparecieron otros soportes de audio y de vídeo que tenían acceso aleatorio, como por ejemplo el CD, que podía acceder a las pistas de las canciones, pues ya de forma aleatoria. No tienes que chuparte todas las canciones anteriores para escucharlo. Fijaros que un disco de vinilo fíjate que es antiguo, pero tiene también acceso aleatorio. Con la aguja tú ponías justo en la canción que querías oír, pero las cintas de cassette, y hay ordenadores que han funcionado con unidades de cinta de esta magnética, en los años 70 y todo esto, era el soporte que era de acceso secuencial. Y eso era un rollo. En la memoria RAM rápidamente se cambió a esto, porque el acceso secuencial tiene muchos retardos y no es muy eficiente. Entonces, pues, se ha cambiado a esto. La memoria RAM está constituida por una serie de elementos electrónicos, o sea, es circuitería. O sea, se abandonó lo que se utilizaba antes, que eran núcleos de hierro, eran de naturaleza magnética, y con esto pues se ha optado por una, digamos, pues,
se ha optado por la circuitería, por un sistema que se llama de biestable. ¿Vale? Otra característica que está relacionada con lo que estábamos diciendo es la volatilidad. La RAM siempre se ha definido como algo volátil. ¿Vale? ¿Qué significa volátil? Pues en informática, ¿no? Porque volátil en otros ámbitos significa otras cosas. En informática, volátil significa que cuando tú apagas el ordenador, la información desaparece. ¿Vale? Entonces, pues en el ordenador casi todo lo que hay es volátil. Lo único que permanece son las memorias no volátiles, la memoria magnética del disco duro, por ejemplo, las memorias de la SSD y las memorias que hay en el firmware. Esos serían no volátiles. Todo lo demás, la memoria caché, los registros, la memoria RAM, todo es volátil. Y bueno, dependiendo de su volatilidad, vamos a tener dos tipos de RAM según su naturaleza volátil. En un principio vamos a tener la RAM dinámica. Son aquellas que no solamente que son volátiles, sino que encima hay que darles energía continuamente para que la memoria permanezca. Las memorias RAM que nosotros compramos para los ordenadores pues son así. ¿Vale? Normalmente pues por eso algunos tienen hasta disipadores, porque son memorias que se calientan, están continuamente recibiendo energía y eso se traduce en consumo eléctrico y por tanto en calor. Entonces las memorias RAM, aunque parezca que no, son elementos que contribuyen al calor. Este suministro continuo de energía para mantener los valores de memoria se llama refresco. Es paradójico, es irónico que se llame refresco algo que lo que hace es calentar el ordenador, pero es así. Se llama refresco. Estas memorias, ¿no? Las dinámicas, las memorias normales, son lentas. Son lentas comparadas con las que no son dinámicas, que ahora las vamos a ver. Son lentas y son de baja densidad. ¿Qué quiere decir de baja densidad? Pues cuando una cosa es de baja densidad, pues tiende a ocupar más volumen, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 1 kilo de algodón que es de baja densidad, será muy, muy voluminoso. Si yo tengo 1 kilo de algo de alta densidad, como de plomo, pues será poco voluminoso. Pues bien, las memorias, al ser de baja densidad, se denominan así, de baja densidad, pues son muy voluminosas. O sea, son memorias que son grandes y lentas. Entonces, ¿por qué las utilizamos? Porque son baratas. Y solamente por eso. ¿Cuáles son las memorias caras? Esto lo acabamos de decir, lo del refresco. Las memorias que son caras son las SRAM, las estáticas. Son memorias que están formadas por elementos llamados biestables, ¿vale? Las otras, no lo he dicho antes, pero se están formadas por condensadores. Digamos que lo que hay dentro de las memorias dinámicas son condensadores y las estáticas lo que tienen son bioestables. No vamos a ver lo que es un biestable, ¿vale? Es un circuito que es capaz de mantener su estado, si el bit que contiene, si a un 0 o un 1, lo mantienen a pesar de no recibir energía. Tan solo tiene que estar el voltaje puesto. Un voltaje, ¿vale? O sea, tú puedes poner un voltaje y que no haya intensidad de corriente. No hay energía, no hay suministro de energía, pero la tensión está ahí puesta. Entonces, mientras está esa tensión, el dato está ahí. Y no hace falta suministrar refresco, no hace falta gastar energía en eso. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo apago el ordenador, el voltaje se va y aunque sean estáticas, también se borra. Pero bueno, ya una ventaja que tienen contra la dinámica.
Estas memorias son muy rápidas, mucho más rápidas que las dinámicas. Y son de alta densidad, quiere decir que puedo tener mucha cantidad en muy poco espacio. Pero por contra van a ser muy caras. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar estas memorias, este tipo de memoria? Pues la vamos a encontrar en los registros y la vamos a encontrar en las memorias caché. ¿Vale? Sobre todo en las memorias caché. Los registros están formados por bioestables también. Pero digamos que las memorias estáticas RAM son propiamente dichas las memorias caché. Como las memorias caché, eso las crean los fabricantes de CPU y las meten dentro de la pastilla de la CPU, ya no vamos a hablar más de ellas. La siguiente característica es la arquitectura. La arquitectura, pues, no vamos a entrar en mucho detalle, pero básicamente, digamos que se van a almacenar los datos en palabras, ¿vale? Al principio se utilizaban bytes y después se empezaron a utilizar 2 bytes. Y a eso se le llamó palabra, a 2 bytes. O sea, 16 bits. Después aparecieron los doble palabras, los cuádruple palabras y tal. Que eso todavía hay reminiscencia en eso en muchos sitios de programación. De hecho, al principio del curso hablamos sobre los tipos de datos que estaban así. Incluso cuando nos metemos en algunos registros en el registro de Windows y todo eso, vemos ese tipo de cosas. Bueno, es que aquí te dice en qué tamaño de registro estamos utilizando. Si son bytes, pues yo el dato que utilizo solamente puede tener en binario. Los datos tienen este tamaño. Si yo tengo Word, son un poquito más grandes. El doble. Si yo tengo doble Word, que es doble palabra, pues el doble del doble. Y si yo tengo QWord, ¿no? Pues ya son 4 Word. Pues esto es como ha ido creciendo el tamaño de la palabra. O sea, actualmente estamos que las palabras son de 64 bits. Porque estamos en la arquitectura de 64 bits. Incluso se empezó a utilizar 64 bits cuando estábamos todavía en 32. Quiere decir que ahora mismo estamos en 64 bits. Pero esto es la norma, pero no es siempre así. Hay algunos casos que se utiliza 128 y hay algunos casos que se utiliza todavía 32. Quiere decir que con esto tenemos que andarnos con un poquito de cuidado, pero que por lo general van a ser siempre 64. Y vamos a ver en todos los ejemplos, vamos a ver 64. Quiere decir que hasta ahora, estas características hasta ahora son cosas que no... que no tiene mucha vuelta de hoja. Bueno, esto es un esquema que he hecho. Muy sencillito sobre el funcionamiento de una memoria, ¿vale? Una memoria está compuesta o sea, supongamos que tengo 2 módulos de memoria, ¿no? El módulo de memoria se lee por la placa base por dual channel, ¿no? Eso con la tecnología actual casi todas las placas lo tienen ya. Casi todas las placas o todas las placas lo tienen ya. Cada módulo de memoria, por otra parte, está dividida por chip que se llaman IQ. Y latina Q. Eso ya lo veremos en la siguiente clase. Cada IQ está hecho
de rodajas, está hecho como de rodajas que son precisamente estos de aquí, estos paneles de aquí, ¿los veis? Estos paneles, pues en la bibliografía los vais a encontrar con la palabra tablero, que a mí no me gusta nada en absoluto esa terminología, pero en fin, está mal traducido. También prefiero el término matriz, esto es una matriz, pero también se le llama bancos de memoria. Bancos de memoria quizás es lo más correcto, pues se le llama cada cuadrito de estos banco de memoria. Estos bancos de memoria están divididos en filas y en columnas. Bien, este es el controlador de memoria. ¿El controlador de memoria en dónde estaba? ¿Dónde está el controlador de memoria en la arquitectura actual? ¿En qué parte del sistema informático? ¿En qué parte del equipo? Está el controlador de memoria, venga. Una décima de punto a quien me lo acierte. En el En el PCH. puente. Ahí está. ¿En el qué? PCH. Mal. En la CPU. En la CPU. Eres Campos, ¿no? Sí. En la CPU. Muy bien. Te he dicho en la arquitectura actual. En la arquitectura antigua, ¿dónde estaba? En el puente norte, ¿no? En el puente norte, exactamente. Correcto. En el PCH nunca ha estado. En el PCH están las cosas de entrada-salida. Es, digamos, el equivalente al puente sur. Ahí están las cosas lentas. Las cosas rápidas están o bien en el puente norte o bien ya en la CPU, integrado en la CPU. Bien. Por el controlador de memoria, ahora mismo me da igual donde esté. Fijaos que aquí no viene donde existe la CPU ni nada de eso. Simplemente el controlador de memoria. El controlador de memoria va a estar enganchado a estos 4 elementos. El selector de banco de memoria, el selector de filas, que lo vamos a llamar RAS, selector de columnas, que lo vamos a llamar CAS, y esos nombres son muy importantes, que nos suenen, el RAS y el CAS, ya veremos por qué son importantes, y el buffer de datos, ¿vale? Pues bien, aquí, esto lo voy a comentar. No tengo aquí descrito porque esto no hay que saberse de memoria, pero sí nos tiene que sonar un poco cómo actúa eso. Así que prestad atención. El control de memoria, lo primero que tiene que hacer es posicionar. Antes de leer o escribir un dato, tiene que posicionarse. Entonces lo que hace es que primero selecciona el banco de memoria. ¿Vale? O sea, de todos los bancos, de todos los módulos que hay, elige el módulo y elige el banco de memoria donde está. El dato donde quiere escribir o quiere leer. O bien, en este caso es el cuarto. Después, ¿qué se hace? En esto se gastan unos ciclos, ¿vale? De hecho, ya veremos cómo se llaman esos ciclos. Son ciclos de latencia CR. Después, lo que se hace es seleccionar la fila. Para eso se utiliza un tiempo también en ciclo, un número de ciclos para seleccionar la fila. ¿Vale? Entonces se seleccionan todas las filas de todos los bancos, ¿vale? Pero como ya hemos seleccionado un banco, pues solamente ya tengo todas las filas tengo seleccionado todas las filas y ese banco. Pues ya para seleccionar ya un dato preciso, lo único que necesito es seleccionar también la columna. Esto es como jugar a los barquitos, ¿no? Tengo que seleccionar primero las horizontales, las verticales y las diagonales.
Estamos jugando en 3 dimensiones. Seleccionamos el cast, que se llama. Y seleccionamos las columnas. ¿Vale? Entonces, al abrir la fila, al abrir la columna, ¿vale? Lo único que se va a abrir al final es solamente todos los bits que están aquí dentro. Y como hemos seleccionado este banco, solamente, ahora si escribo un dato, solamente se va a escribir en ese banco. En esa fila y en esa columna. ¿Vale? Así es como fijo las coordenadas. Y se hace en 3 fases. En la fase primera, fase segunda y la fase tercera. Aquí el temita es el siguiente. Si yo ya he gastado ciclos en seleccionar un banco de memoria, si tengo que escribir otro dato, me conviene que el dato esté contiguo. Para no tener que seleccionar el mismo banco, otro banco, y continuar en el mismo banco. Me ahorro ciclos de reloj si no tengo que mover ese selector. Con el de las filas igual. Si yo, el de las filas, me quedo quieto y ahora quiero seleccionar la celda siguiente, pues no tengo que mover el selector de filas, ¿no? Esto no sé si habéis jugado en modo Asperger alguna vez a los barquitos. A los barquitos, el juego de los barquitos los conocéis, ¿no? Sí, no? claro. Sí, ¿no? Que lo conoce. Claro. En las clases seguro que habéis echado de jugar cuando estéis aburridos. Bueno. Pues en los barquitos, en modo Asperger, empieza A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 y después termina B1, B2, B3 y así va a piñón fijo, ¿no? Pues eso es lo más rápido para la memoria, actuar de esa forma. Meter los datos y leerlos de esa forma. Entonces procura ordenar los datos de esa forma. ¿Os acordáis de cuando estábamos en sistema operativo y veíamos lo de la compactación y todo eso, ¿no? Lo de la fragmentación interna, fragmentación externa de las páginas, ¿no? Todo eso era a nivel de sistema operativo, pero aquí es donde vemos, estamos viendo como el funcionamiento de la memoria física real. Conviene que estén juntos porque después los accesos a estos electrónicos son muy costosos moverlos. Estos selectores de aquí, moverlos me consumen muchos ciclos de reloj, que no quiero no quiero gastarlos. Quiero gastar los mínimos. Entonces, digamos que de todo esto, el que más se va a mover es el CAS, que es el último. ¿No? Porque si yo me pongo en plan barquitos, ¿no? En plan barquito a piñón fijo, empezaría, por ejemplo, supongamos que el dato está, ahí estaría en el 4, 4, ¿no? Ahí estaría en el 4, 4. 4 filas, la cuarta fila, cuarta columna. Pues el siguiente estará en el 4, 5. El siguiente dato a leer. O es conveniente que esté ahí. Habrá un momento en que se acabe el dato que estoy leyendo, la variable o lo que sea, la información que estoy leyendo y tenga que cambiar de fila. O simplemente que se terminen las columnas y tenga que empezar desde el principio. Pero por lo menos tengo que continuar en la misma fila lo máximo posible para por lo menos el selector de fila y el selector de banco de memoria no moverlo. Entonces lo que voy haciendo es mover. El que más se utiliza es el selector CAS, ¿vale? Esto es muy importante tenerlo claro y es muy importante saber por qué pasa esto. Porque ahora vamos a ver cómo esto a la hora de comprar una memoria, cómo vamos a poder utilizar esta información, estas cosas. Aunque parezca que no, esto tiene utilidad práctica. Ya por último, y utilizando, fijaos que se utiliza el mismo bus del selector CAS, mediante el control de memoria, llena un buffer de datos y con eso hace el acceso. Si es de escritura, se llena el buffer de datos y se escribe. Si es de lectura, lo que es al revés. Lo que hace es que el dato este que hay aquí se escribe en el buffer de datos. Quiere decir que vamos a tener
vamos a tener entonces, pues, de todo esto, aquí lo importante es tener que, digamos, cuál de todos estos elementos conviene tener más rápido. El buffer de datos, el selector cache, el selector RAS o el selector de banco de memoria. Todos tienen que trabajar a la misma velocidad. Por muchas filas que detectes, si no te sabes el banco de memoria o la columna, no estás haciendo nada, ¿no? A ver, sí, pero, a ver, supongamos que quiero guardar, imagina que quiero escribir en memoria o leer no escribir, sino leer un dato que tiene 4 casillas. ¿Cuántas veces tengo que mover el selector de banco de memoria? Una Una. hacia el mismo ¿El banco. RAS cuántas veces tengo que moverlo? Ninguna, ¿no? Suponiendo que estén en la misma fila, una. No, una. La primera vez ya está. ¿Y el cache cuánto tengo que moverlo? 4. 4. ¿Cuál es entonces el que tengo tengo que hacer más rápido? El que más me importa, cache. que sea rápido. Ah, El cache. Este es el elemento clave, el cache. Y además, como el cache está relacionado con el base de datos, están los dos muy relacionados. Eso lo vamos a ver ahora después. Vamos a verlo. Con eso vamos a terminar la clase, en realidad. Vamos a seguir viendo características antes, que son necesarias para entender todo esto. Lo siguiente que vamos a ver es la capacidad. Esto es un poco de perogrullo, ¿no? ¿La capacidad en qué se va a medir? Pues en bytes, ¿no? En el sistema binario. Más bien en gigas, ¿no? En plan, en Claro, gigabytes. gigabytes. Bien, y ahora pues viene lo realmente importante de todo esto. ¿Cuánta memoria RAM tengo que instalar yo en mi equipo? Vamos a ver. Ya mismo, ¿qué CPU tengo que instalar yo en mi equipo? ¿Qué CPU tengo que comprarme? Eso fue en el tema anterior, ¿no? En la unidad anterior. Pues ahora, ¿cuánta RAM tengo que poner en mi equipo? Pues vamos a ver. 128 gigas. Vale. ¿Cuánto? 128 gigas, ya te olvidas de problemas y ya está. Yo Pero me voy tengo a gastar el 16 y dineral. nunca le he Primero, llenado. y las placas lo aguantan. Lo segundo, me voy a gastar tal dineral en memoria RAM y después no me va a lo mejor no me va a suponer mucha mejoría. Hay un momento en el que los sistemas operativos no saben manejar más RAM. De hecho, el Windows, por ejemplo, a partir de 32 GB no sabe aprovecharla. Te tienes que pillar Windows Pro, ¿no? No es que no pueda, que no sabe. O sea, que tú pones 64, las manejas las 64, pero nada. Y ya... No es rentable. Bueno, y ya... ¿No acordáis que en clase intentamos coger los ordenadores pencos de clase, intentamos reventarlos? Abriendo cosas, ¿no acordáis? Que David Fresneda se puso ahí a saco. ¿Y qué pasó? Sí, no hubo huevo. Y no hubo. Yo No lo hubo conseguí. tu día. A mí se me A mí no me Se petó. te peta, se te peta. Se termina petando porque lo hicimos mala idea, pero... Pues ya está. Si nosotros, tal y como están las cosas, con los sistemas modernos y tal, si nosotros tenemos un ordenador de 32 bits, pues vamos a ponerle el máximo posible, que son 4 GB. Ya está. O sea, porque es lo mínimo y ya es poco. O sea, esto ya es una miseria. Solo para aprovechar estos 4 GB bien, pues habría que ponerle un sistema ligero, no de Windows precisamente, ni Macintosh ni nada de eso. Tiene que ser un Linux ligero. Un Linux tipo Lubuntu o algo así. Lubuntu o Subuntu. O por ejemplo el Linux Mint Cinnamon, por ejemplo, también. Bien, vamos al temita bueno. Si tenemos equipos destinados a ofimática, ¿vale? La ofimática me refiero Word, Excel y todo ese tipo de cosas. No me estoy refiriendo a GIMP. Ni GIMP, ya eso ya forma parte del diseño.
Microsoft Office. Pues con 4 GB a 8 GB. ¿Vale? Ese es el rango en el que me tengo que mover. Si por el contrario tenemos un equipo para gaming, 8 a 16. ¿Y por qué digo? ¿Y por qué no 32? Pues porque 32 no va a notar la diferencia. Además, aquí hay otros factores que no estamos viendo. Por ejemplo, si yo... o sea, para empezar, evidentemente 32 va a ser siempre mejor que 16. Pero si yo, por ejemplo, tengo un equipo que es gaming, es porque también le he metido una buena tarjeta de vídeo. La tarjeta de vídeo tiene su propia memoria que no va, digamos, no va a utilizar esta memoria, se la va a dejar al sistema. Por tanto, va a ir bien. Por otra parte, si yo, por ejemplo, no le pongo una memoria, perdón, no le pongo una tarjeta de vídeo al PC Gaming, pues me va a tirar de la memoria que tiene compartida, de los 16 GB esto. Entonces, de todas formas, no poner la tarjeta de vídeo ya me va a ir mal, de todas formas, porque las tarjetas integradas no suelen ser muy potentes. O sea, se presupone que si tienes un equipo gaming, está invirtiendo en tarjeta de vídeo, por tanto no hay que hacer falta poner tanta tarjeta tanta tarjeta. De grado. Tanta memoria RAM, que diga. La memoria RAM, hombre, si puedes poner 32, pues ponle 32. Para diseño, si es necesario tener por lo menos de 16 a 32. Ese es el rango para diseño. Fijaos que es muy intuitivo, la verdad. O sea, y si vosotros los miráis en las tiendas, vosotros miráis en los catálogos y tal, vais a ver estos rangos. Vais a ver esos rangos. O sea, vais a ver que los equipos gaming van a tener 16 GB y cosas así. Y es que tiran perfectamente. A ver, ¿vosotros cuál diríais que ahora mismo, cuál es el juego que más tiraría de recursos para PC? El Tomb Raider. ¿El Tomb Raider? Ah, bueno, y el Metro con RTX. No, Minecraft con mods. no lo sé por qué está mal utilizado. Esa mierda no sabes cómo tira. A 3 Puede petar FPS, un PC gaming. Bueno, vamos a hablar ahora de otro criterio. Esto es atendiendo del propósito, pero ahora vamos a mirar viendo el número de núcleos, que también está relacionado con lo otro. Nosotros vamos a contar ahora los núcleos reales y virtuales. Y los vamos a multiplicar por 2. Y esos van a ser los números de gigabytes, mínimos que vamos a tener. Por ejemplo, si yo tengo 2 núcleos, pero tengo 2 virtuales más, o sea 4, pues, ¿cuál será la memoria mínima? 8. Y eso tengo que combinarlo con lo de antes, con los rangos que hemos visto antes. O sea que el rango me dice dónde yo me puedo mover, pero este dato que estoy dando ahora de los núcleos, os digo el mínimo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que si le pongo menos no va a funcionar? Pues sí va a funcionar, pero no es lo ideal, no es lo óptimo. Estamos aquí diciendo que cada núcleo tenga por lo menos 2 GB, para que vaya sobrado. Cuando tenemos núcleos para servidores o máquinas o equipos que van a alojar máquinas virtuales, como las máquinas virtuales tiran un huevo de memoria, y un huevo y parte del otro, pues vamos a multiplicar por 4. Que sí que los servidores, sí es verdad que los vamos a petar de memoria. De hecho, casi todos están petados de memoria. Vamos a encontrarnos terabytes de memoria RAM en los servidores. Terita de RAM y no pasa nada. Pero ya os digo, en el caso de
de ejecutar a lo mejor un juego, no vamos a notar la diferencia en 128 GB con 16 GB. Vamos a notarla en otras cosas. En tecnologías que tengan de eficiencia la placa base, en la tarjeta de vídeo que tengamos, en el procesador que tengamos y todo eso. La memoria RAM llega un momento en que ya no deja de notarse según para la aplicación. Ya os digo, 16, para gaming, 16 va sobrado. A no ser que quiera jugar al de gaming mientras esté chateando por otro de esto, que esté haciendo streaming y no sé qué, no sé cuánto. Todo eso que estamos haciendo, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora mismo, todo esto requiere muchísima memoria. No tanta. Bueno, lo vamos a ver. Entonces, profe, que es en plan un streamer, ¿qué PC le recomienda? ¿Uno para edición y todo eso o uno para gaming? Estilo 16 GB. Yo te voy a decir una cosa. Esta fase de grabación, yo creo que tiraría perfectamente con uno gaming. Pero la fase que tiene ahora después, porque yo esto ahora lo cojo y lo edito en el Adobe Premiere, el diseño. Que a lo mejor en uno gaming tiraría, pero a lo mejor la codificación me tardaría 4 horas y con este me tardo a lo mejor 20 minutos o 40 minutos, dependiendo del vídeo. Vamos a tener que la frecuencia de trabajo, la frecuencia, no, aquí vamos a hablar de ciclos, pero no son exactamente ciclos, son ciclos internos. Es como si el procesador trabajara a otro ritmo. En principio, el ritmo va a ser el mismo que el bus de datos, el bus de memoria. Quiere decir que si el bus de memoria es de 100 MHz, ¿no? Acordaos que lo normal es que fueran de 100, de 123, de 200 MHz, pues la memoria funcione a esa frecuencia. Lo que pasa es que según la tecnología que tengamos, si es DDR, DDR2, DDR3, pues va a haber técnicas que van a multiplicar esa frecuencia. Entonces vamos a encontrar frecuencias altísimas porque por los rollos que tienen dentro las memorias. En principio, eso lo vamos a ver en una parte, eso lo veremos el próximo día, lo veremos el miércoles. Pero la frecuencia de trabajo, digamos, vamos a suponer que va a ser equivalente a lo que le llega de la controlador de memoria. ¿Vale? ¿Os acordáis de eso, no? ¿O lo refresco? ¿O no lo refresco? Sí, please. Sí, venga. Y que este bus, el bus frontal, acordaos que este es el bus frontal, va a 200 MHz. ¿Cuál es el multiplicador interno? Solamente hay que dividir, ¿no? ¿Esto cuánto es? 4.000 MHz. 4.000 MHz. Hasta 2.000 MHz, hasta 200 MHz, ¿cuánto he tenido que multiplicar? Pinche mata. Por 20. 20. Bien. Aquí había otro multiplicador. Que lo conveniente era que esto coincidiera con esto. A 1 a 1. ¿Os acordáis? Pero podía ser de 1 a 2, de 2 a 1. ¿Os acordáis de todo eso? Ese es el tema de la placa, ¿no? ¿Qué? Todo eso en la BIOS se configura. Eso es de la placa. Todo esto está en la placa. Esto puede estar en la placa o puede estar dentro de la CPU. Pero esto se configura en la placa. Pues vamos a hacer que 1 a 1, quiere decir que este también está a 200. Pues
Pues bien, esta es la frecuencia del bus. Pues bien, cuando esto llega aquí, pues dependiendo de lo que sea, pues va a ser. Esto dentro va a trabajar, si esto es de tipo SDR, pues va a trabajar a 200. ¿Por qué? Porque es la frecuencia que le llega. O sea, esto aquí dentro no hay, aparte de la memoria, no hay otro elemento, solamente llegan los datos y con el ritmo con el que le llega es con el que trabaja. Ahora bien, a partir de la tecnología DDR, la DDR, el bus es doble. Digamos, el módulo tiene dos caras y las dos caras tienen los mismos pines. Es como si tuviéramos dos módulos en uno. Por tanto, la velocidad además el rate, la velocidad de transferencia, duplica el número de ciclos. Es una movida. Esto fue un adelanto en su época porque lo que hizo fue directamente multiplicar por 2 la frecuencia de trabajo. En este ejemplo, si esto fuera DDR, iría a 400. Si esto fuera DDR2, pues resulta que todos los selectores que hemos visto antes y el buffer de datos y todo eso va a trabajar al doble. O sea, hay dentro componentes electrónicos que lo que están dedicados a duplicar la memoria. Entonces lo que se hace es que se duplica, o sea, ya se duplica porque tenga dos caras. Aparte de eso, la tecnología duplica el número de ciclos. Lo que hace es que se multiplica por 2 la frecuencia de trabajo. ¿Vale? Va. ¿Y qué pasa si tengo DDR3 o DDR4? La frecuencia aumenta. Aumenta, pero aumenta multiplicando por 2. ¿Te imaginas? Pero, fijaos, pregunta, ¿hay mucha diferencia entre un DDR3 y un DDR4? ¿En eficiencia? Debería. ¿El doble? En eficiencia, claro. ¿Doble? El Si doble por cada me quieren vender un equipo DDR3 y un equipo DDR4, la memoria me va a ir el doble. Y con el Dual Channel. O sea, el tema de poner el Dual Channel, aunque parezca una chorrada, una chumina, el Dual Channel duplica también. Quiere decir que si yo pongo aquí el Dual Channel, esto es doble también. Esto ya sería por 2 Please. con el Dual Channel. Si está la palabra hemos dicho que son 74 bits, que son 8 bytes. ¿Cuánto es la velocidad de transferencia de esto? Si en cada ciclo yo muevo 8 bytes, pues aquí tendré 800 megabytes por segundo. Perdón, 8 bytes, no. Quita. Que no se multiplica. ¿Y qué pasa aquí? Pues lo multiplico por 8. 8 por 32. $256. 256, ¿no? ¿Lo he hecho bien? Sí. 256 y 2 ceros.
O sea, aproximadamente 25 gigabytes por segundo. Y os vuelvo... La otra vez que os lo dije, os comenté una velocidad de este tipo, no os sorprendisteis mucho, pero ¿sabéis qué velocidad es de 25 gigabytes por segundo? 25 gigabytes por segundo. De un segundo, ping. 25 gigabytes, ping. Otro. Una velocidad brutal. El GTA en 3 segundos ahí. ¿Vale? Cuellos de botella que pueden aparecer aquí. La CPU. La placa base a lo mejor. Pues aquí el cuello de botella más importante es este. Que yo esto no lo ponga a 133 ni nada de eso. Que vaya 1 a 1. Es muy importante también que la placa acepte esas frecuencias de trabajo. O sea, cuando yo me compro una placa, la placa me va a venir con los tipos de memorias que yo pueda aceptar. ¿Vale? Ya veremos el próximo día que no hay tantos tipos de memoria. Hay marcas a patadas, calidades a patadas, pero tipos hay muy pocos. Quiere decir que de DDR3 a lo mejor vamos a encontrar solamente 4 tipos. Entonces, pues simplemente con que la placa admita esos 4 tipos, pues ya está. Y los 4 tipos dependen de la frecuencia de trabajo. Depende de la placa, puede admitir más frecuencia o menos, ¿no? Hay, por ejemplo, si tú tienes un DDR4, por ejemplo, puede ser que no te vaya a 200, porque la placa no vaya a 200. Pero la placa, o sea, el 200 que sería 25 los 25 gigabytes, ¿no? Sería, los 200 eran... ¿Cuánto era? Que ya no me acuerdo. Sí, 3200. Puede ser que a 3200 no vaya. Claro. La placa no soporte 3200, pero soporte a lo mejor 1600. Porque esta configuración no la admita la 100. Todo depende. También hay memorias que son capaces de ir a menos velocidad. Pero no es siempre no es así. Hay que tener mucho cuidado y cuando te vayas a comprar las cosas, primero te compras la placa. Y después, bueno, o sea, todo eso lo vaya añadiendo al carrito, no de PC Componentes. Primero añade al carrito la placa. Y cuando ya tenga la placa elegida, ya le compra el procesador para esa placa y la memoria para esa placa. No vaya a comprarte las cosas random, voy a comprarme primero la memoria RAM y después que me compro la memoria RAM, pues me compro la placa. Porque... Y después, primero me compro el procesador y después la placa. Porque entonces estoy empezando, estoy haciendo la casa empezando la casa por el tejado. Primero la placa base. Y ya a partir de ahí, pues le voy comprando sus cosas, las cosas compatibles. Si no, al final me voy a terminar comprando algo que no quiero. O que te va a hacer cuello. ¿Qué no? O eso que te va a hacer cuello, ¿no? Claro, sobre todo las cosas que son... Tú imagínate que te compras una memoria y después la placa no tiene tienes que poner una configuración que está perdiendo ahí. No la puede aprovechar la memoria. Bueno, la velocidad de transferencia ya la hemos visto también. También se le llama ancho de banda. ¿Y cómo se calcula? Pues como lo he calculado yo. Multiplicando el número de bytes que tiene la palabra, la arquitectura, por la frecuencia de trabajo. ¿Vale? Y aquí he puesto un ejemplillo. Una memoria que tiene una frecuencia de trabajo de 1600, pues tiene 12,5. Hay que tener cuidado de hacer los cálculos porque los megahercios decimal y los gigabytes hay que expresarlos en
en sistema binario. Si yo multiplico 8 bytes por 1600 MHz me van a salir bytes, no me van a salir. O sea, hay que tener cuidado porque después tienes que dividir 2 veces por 1024. Otra cosa importante, otra característica importante es el voltaje. El voltaje es la tensión que se necesita para funcionar, ¿no? Contra más voltaje, más energía va a gastar. Al principio los voltajes eran altos, se utilizaban los 12 voltios que proveía la placa, etc. Pero con el tema de la temperatura y tal y del consumo, pues en las últimas tecnologías, sobre todo la DDR4, han empezado a tirar de voltajes más bajos. Sobre todo para eso, para que no se calienten los componentes y no gaste mucha energía. Bien. Otra característica importante, la latencia. ¿Vale? La latencia es muy importante porque la frecuencia de trabajo más o menos nos dice la velocidad y tal, pero ya os digo que hay muy pocas posibilidades en realidad. O sea, no vamos a encontrar muchas configuraciones posibles. Pero la latencia nos va a discriminar, nos va a diferenciar lo que es una memoria RAM, digamos, mejor o peor. De hecho, por ejemplo, en los equipos Macintosh, que son PC, pues no sé si sabéis que las memorias son incompatibles. Las memorias son incompatibles, entre comillas, de los PCs con los Macintosh. ¿Por qué? Porque los PCs, cuando tú te compras una memoria, suele ser de baja calidad. Y las de los Macintosh suelen ser de alta calidad y solamente admiten unas memorias con una latencia determinada. Pero si tú le pones esas latencias, esos módulos, se los pones a un PC normal, pues te va a ir de puta madre. Bueno, vamos a ver, la latencia se define como lo que tarda en hacer un acceso. ¿Vale? Pero aquí, como tenemos varias operaciones posibles, pues vamos a tener diferentes latencias. Vamos a tener una latencia para situarnos en la fila, una latencia para activar un banco, uno para escribir y otra latencia para ¿cómo es esto? Para las columnas. Latencia que se llama RAS, latencia RAS, CAS, latencia de banco, la CR que se llama, y otra, la de precarga. De todas esas latencias, ¿cuál va a ser la más importante? Pues como hemos visto antes, ¿cuál es el elemento más importante que tiene que ser más rápido? Hemos dicho que era el selector de columnas, el CAS. Pues la latencia CAS es la más importante y es la que tenemos que siempre vigilar para que sea la más baja posible. El tema es que las latencias, cuanto más la tecnología es más alta, por ejemplo, si yo tengo un DDR4, para hacer esa multiplicación que hace de la frecuencia de transferencia, tiene que subir mucho la latencia. Quiere decir que pues vamos a encontrarnos latencias muy grandes cuando tenemos módulos muy sofisticados, como un DDR4. Eso ya lo veremos el próximo día. Bueno, voy a empezar a comentarles. Esta es la primera latencia, la latencia CAS. ¿Vale? Esta os digo que es la más importante porque es el elemento que, digamos, que más actúa. Hemos visto antes que es el que más actuaba. Pues su latencia, ¿no? Lo que tarda en hacer tiene que ser lo más baja posible. Muy bien. Esta latencia, normalmente cuando nosotros nos dan la latencia, nos lo pueden dar de dos formas. Y eso sí es verdad de que normalmente es una de las cosas importantes que te dan. Cuando tú te vas a comprar algo, nos pueden dar esto. O nos pueden dar esto. ¿Os suena?
¿Os suena este tipo de datos? No. No lo he visto antes. Vamos a meternos en PC componentes. Profe, ¿y el voltaje importa? Es que abajo te pone el voltaje El en voltaje, detalle claro que abajo. importa. Cuanto más bajo, mejor. ¿Y 1,35 está bien? ¿Que es lo que consume máximo? A ver, si tú te montas un PC, a lo mejor no importa mucho. Pero si tú te vas a montar en una oficina y todo eso, o lo quieres, quieres ajustar mucho el tema de los vatios, ¿os acordáis con el tema de los vatios que había un punto donde era óptimo y tal? Pues es importante que lo tengas en cuenta, Pero eso quiere decir cada una o las dos. Cada una, ¿no? cada una. Y bueno, pues estará. Abajo está la característica. Más para abajillo. Más, Aquí. más. Ahí. Pues aquí tenemos, fijaros, latencias de 15 a 16. ¿Vale? No un dato exacto, porque eso es. En las especificaciones, pues. Aquí nada más que tiene de un tipo. Me gustaría ver del otro tipo. A ver si encontramos del otro tipo. Latencias del otro tipo. Fijaros, aquí la frecuencia con lo que es compatible. ¿Vale? Fijaos que solamente son 5. Pero es que a lo mejor en DDR4 solamente son 5. ¿Vale? ¿A cuánto va el bus en cada cosa? Pues dividimos entre 8. ¿No? Pues vamos a dividir entre 8. No, entre 8 no. No, sí, dividiendo entre 8. Sí, la hemos hecho antes. No, a ver, entre 8 Sí. es 2 ADD. 2, 4. No, no es 18, es a 16. Dividiendo entre 16. Mm. Pues vamos a coger la de 400. La divido entre 16. 150. O sea, esta es a 150 MHz lo que va el bus. 2666 dividido entre 16. 166. 3000 entre 16. 187. Qué número más raro, ¿no? ¿Me habré equivocado? No. Y este sí sale redondo. 200. Bueno, este será 233. Este ya no lo hago. ¿Vale? Aquí lo importante de todo esto, de todo lo que estamos viendo, es que sepamos interpretar esto. Bien, ya tenemos la latencia CAS. Hemos dicho que es la más importante, que es la de las columnas. Y se poda por CLE. Tenemos la RAS-TOCAS, que se llama RAS-TOCAS Delay. Y se apoda de esta forma. Timing RAS-TOCAS Delay. Y el significado no es exactamente lo que tarda en posicionarse la fila. Es una operación un poquito más compleja, pero más o menos es lo que tarda en empezar en colocar una fila. De todas formas, esta latencia no es importante. Esta es la de precarga. Es para empezar a hacer un acceso, lo que tarda en prepararse. Esta es el timing RAS, también se llama latencia active. Lo que tarda en colocarse en una nueva fila y empezar a leer los datos. Y esto sí es importante, la latencia command rate, que se apoda CR. También se llama de ciclo, que es lo que tarda en activar un banco.
sin hacer nada más, solamente activar el banco. Que puede ser 1T, 2T o 3T, que significa un ciclo, 2 ciclos o 3 ciclos. ¿Vale? Normalmente cuando tiene un valor raro, lo pone. Cuando no pone ningún valor raro, pues simplemente se supone que son 2 ciclos, que es lo estándar. 2 ciclos para activar un banco de memoria. Entonces, pues vamos a mirar lo otro. Hombre, está fácil de entender. ¿Cuánto tarda en situarse en las columnas? O sea, ¿cuál es la latencia cache? Pues 9. 9 ciclos. Aquí, normalmente cuando nos dicen eso, solamente nos dan la memoria cache. Cuando nos dan esto, el primer dato, que es importante, es la latencia cache. Esto de aquí, pues es el segundo tipo. Ras to cache delay. Esta de aquí es la RD. Esta de aquí es la T-RAS. Que este ya os digo que no hay que sabérselo. Tan solo hay que saberse esta de aquí, que es la primera, normalmente es la primera siempre. Es la importante. Y esta de aquí cuando aparece. Esta es una latencia mala, porque la buena es la 1T. Pero aquí esto hay que tener aquí un pequeño detalle, hay que tener una consideración. Tener la 1T no siempre es bueno. La 1T es más rápida, pero al mismo tiempo es menos estable, es más propenso a errores. Mientras que el 3T es más seguro, pero es más lento. Entonces normalmente se deja en 2T, que es lo estable. Esto de aquí, pues para lo que se tarda en situar la fila, etcétera, etcétera. Y en hacer acceso de datos. Todo ese tipo de cosas no son tan importantes. El importante es este, que es el que más se utiliza. Es el que hay que bajar. ¿Vale? Por eso muchas veces simplemente te le ponen este. Y si no te ponen este, es que no es un dato importante. Es el 2T, que es el que se utiliza por estándar, por defecto. Que tengo yo una latencia, por ejemplo, de 3, pero esto es DDR, que va a 200 MHz. Y tengo aquí una que es 16, pero esto es DDR4, que va a 32.000 MHz. ¿Cuál es mejor? ¿Qué latencia es mejor en tiempo? Uno puede decir, pues la primera, 3 ciclos. Pues no lo sé. Hay que calcularlo. ¿Por qué? Porque los ciclos de la primera son más lentos, mientras que la de DDR4 va folladísimo. Quiere decir que esa latencia, pues hay que hacer algo con ella. Hay que mirar cuántos segundos te tarda. Pues fácil. ¿Qué se hace con esto? Pues se coge el número de ciclos. En este caso se coge el número de ciclos y se divide aquí falta un 0. ¿O no? No falta ningún 0, era 3200.
los hercios, la unidad de hercios, ¿qué es? Son ciclos por segundo. Pues ciclos con ciclos se va y los segundos que están dividiendo en el denominador suben al numerador multiplicando. No hace falta que hagáis esa deducción, simplemente sabes que los números de ciclos de la latencia, si lo divides por la frecuencia, te sale el número de nanosegundos que tarda, que equivale a esa latencia en tiempo real. Pues cogemos la calculadora. Me salen 5 nanosegundos. 3 ciclos partido por 200 15 nanosegundos. Pues bien, ¿cuál es la latencia ahora menor o mejor? Fijaos que este que se supone que tiene una latencia peor, tiene 5 nanosegundos solamente. Mientras que este, que tiene 15 nanosegundos, aparentemente tiene una latencia menor. Así que siempre hay que, si queremos saber realmente qué latencia entre diferentes tecnologías, tengo que hacer operaciones. Bueno, tenemos ya para terminar las características avanzadas. La primera de ellas es el acceso multicanal. El acceso multicanal ya lo vimos en las placas base, solamente recordarlo, ¿vale? No es una tecnología propiamente dicha de la memoria RAM, sino que es de la placa base, ¿vale? La memoria RAM no tienen por qué ser compatibles con el Dual Channel. Son las placas bases quienes lo implementan. Pero bueno, lo he puesto aquí para recordarlo, porque está muy relacionado. Esto sería importante. El SPD. ¿Qué es esto del SPD? Pues bien, es simplemente un sistema que se empezó a utilizar en el 2010, sobre el 2010 así, y es un sistema que reporta información sobre el módulo de memoria a tiempo real. Quiere decir que cuando está funcionando, esto está mandando señales de información, ¿vale? Y esas señales de información, pues se pueden leer con programas. O sea, eso normalmente lo utiliza el propio sistema para configurarse, ¿no? Para las técnicas que hemos visto de ajuste de reloj y el turbo y todo ese tipo de cosas que utiliza la CPU, pues también utiliza estas estadísticas también para calibrarse, etcétera, etcétera. Pero de todas formas, pues se pueden mirar con el software adecuado. De hecho, con el mismo ¿cómo se llama? El CPU Z se puede mirar. ¿Ves? Lo tengo aquí preparado. El CPU Z pues tiene, voy a cerrar esto, el CPU Z, pues aquí tiene el apartado de memoria, tiene uno que se llama, aparte de memoria, tiene el SPD. Vamos a mirar de memoria, primero. Si miramos mi memoria, veo, el tipo de memoria que está instalado. R4, se está utilizando el Dual Channel, la frecuencia de trabajo, fijaos todas las latencias, la latencia CAS, la CL, 15 clocks, se refiere a 5 ciclos, 5 clocks, la CAS to CAS delay, la de precarga, 15. Todas estas no me importan, solamente me importa esta de aquí, la latencia CL, y esta de aquí, que es 2T, que os he dicho que es la común, ¿vale? Estas son las latencias, esta de aquí y esta de aquí son las importantes. Estas supongo que sean buenecillas porque las placas,
los módulos de memoria que me compré son polludos, así que... Esta es la información que da lo que os he dicho antes, el protocolo SPD. Fijaos que tiene aquí un selector de módulos. Ah, bueno, no se ve aquí los módulos, a no ser que le... Tengo 4 módulos instalados. Cada módulo tiene 8. Y aquí viene pues la marca, el modelo, la manufactura, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y aquí pues tengo una serie de información, incluso me vienen los voltajes de trabajo. Fijaos que los voltajes son bajísimos comparados con otros elementos. Ya hemos visto que la fuente de alimentación provee de unos voltajes de 5 voltios, de 12 voltios, ¿no? Son los valores normales con los que se trabajan en el equipo. Sin embargo, fijaos que cuando estamos hablando de micro arquitecturas concretas, como por ejemplo dentro de la memoria, dentro de la CPU, con el tema del calentamiento y tal, los voltajes bajan muchísimo. Pues aquí tenemos, pues, aquí, pues, datos. Aquí, por ejemplo, estos datos de aquí son diferentes, son las latencias, pero diferentes lecturas. No, la verdad es que no sé el significado. Serán diferentes tipos, con diferentes protocolos, lo que sea, o algoritmos y tal. Esto en verdad, pues ya está. Aquí, por ejemplo, ahora vamos a ver esto de corrección y regísteres. Lo de corrección y regísteres, fijaos que lo tengo yo en blanco. Ahora veremos qué es esto. Esto es otra cosa que también lo tiene. Estas cosas casi todos los módulos de memoria lo tienen ya. Esto es un Extreme Memory Profile, que es un protocolo que es extensión del que hemos visto antes. Pero en vez de dar información, recaba información del fabricante para el overclocking. Sobre todo para el overclocking. Tiene como configuraciones idóneas y seguras para hacer overclocking. ¿Vale? Nosotros cuando hacemos overclocking desde la placa, porque overclocking no solamente se puede hacer de la CPU, también se puede hacer de la memoria RAM. El XMP es simplemente un chip que tiene los módulos de memoria que guarda la información sobre cómo hacer overclocking seguro con los módulos de memoria. Quiere decir que cuando tú haces overclocking, una de las opciones será manual, automático y XMP. Si tú le das XMP, está ya como preconfigurado para que tú le hagas overclocking. Y casi todos los modelos de memoria RAM lo tienen ya. Pero claro, el overclocking lo tiene que hacer también la placa. Bueno, esta lo vamos a encontrar en algunas memorias. Hay algunas memorias que son muy caras porque tienen esta característica. Y uno puede decir, pues ya está, me lo voy a pillar para mi ordenador. Y después tu ordenador no funciona. Para empezar, la placa tiene que ser compatible con esto. Y simplemente es un pequeño chip que lleva los módulos de memoria, con el que se estabiliza las tensiones y la corriente de los módulos de memoria. ¿Vale? Esto, digamos, está orientado a que tú tengas un montón de módulos de memoria. O sea, esto está pensado para servidores. Y entonces las placas que van a soportar esto son placas de servidor. Y para un usuario, tener este tipo de placas, pues hay que esquivarlas porque son lentas. Si tú tienes una placa que lo soporta y tú le pones módulos de estos, te va a ir el ordenador lento. Porque son cosas que están ideadas para que tú petes el ordenador de módulos. O sea, es algo así como una salvaguarda para cuando tú pongas 20.000 módulos. Porque si tú pones 20.000 módulos, la placa revienta del consumo eléctrico que tiene. Ese es el sentido de esto. Entonces nosotros lo que vamos a intentar buscar son módulos para nuestro PC que no tengan esta tecnología. También se les denomina unbuffered, o sea, con el prefijo un delante, o unregistered, o sea, sin registro o sin buffer. Es una tecnología que está orientada a la localización y corrección de errores.
¿no? Detección y corrección de errores. Quiere decir que cuando tú escribas un dato no tenga errores. Pues bien, para eso se utiliza un bit dedicado. Lo mismo, la placa tiene que ser compatible con eso y que esto solamente es útil en servidores, en grandes servidores. ¿Por qué? Porque hace muy lento y que trabaje muy lento el equipo, la memoria. O sea, son cosas que no son deseables. A no ser que esté montando un servidor. Quiere decir que la memoria tiene que ser unbuffered, o sea, sin buffer, o unregistered, que es lo mismo, y que no tenga SC. No SC. Porque si tiene SC me va a ir más lento. Y bueno, y ya la vamos a dejar por hoy. ¿Ok?